Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy venimos a hablar sobre una defensa de la cual yo tenía una perspectiva y hace poco tuve un cambio muy radical de esa perspectiva porque estuve hablando con el gran maestro Elisbar Ubilaba, que bueno, para los que no lo conozcan es probablemente el entrenador de habla hispana más exitoso de la historia, ya que ha trabajado con Anand, con Karpov y con otros jugadores de muchísimo éxito. Y bueno, yo le estaba comentando de la Petrov, le estaba dando un poco mi perspectiva. Y él me dio la suya y básicamente me dijo que la mía estaba completamente errada y me empezó a explicar un poco los motivos. Básicamente, la defensa Petrov es la que empieza con E4, E5, caballo F3, caballo F6. Una defensa que muchos jugadores evitan por su reputación de ser muy tablífera. Y bueno, hoy les vengo a demostrar que quizás no es tan tablífera como parece si las negras la conocen y la manejan bien, y que puede llevar a partidas extremadamente agudas. Entonces, uno de los primeros argumentos que me dio Ubilaba fueron precisamente los resultados de uno de sus alumnos, y aquí se los pongo. Y es que Anand la ha roto con la defensa Petrov. Como pueden ver, le ha ganado a un montón de jugadores muy fuertes. Hoy vamos a ver algunas de estas partidas. Y bueno, si Ivanchuk, Smirin, Topalov, Shirov, Leko, Adams y Leko de nuevo son capaces de perder contra la Petrov, pues definitivamente es una defensa que se puede jugar a ganar. Luego, lo otro que estuvimos viendo es un poco las variantes que se pueden dar. Y les voy a enseñar algunas de las variantes que se pueden dar en la Petrov. Y sobre todo comentarles un poco cuáles eran mis principales miedos. Entonces vamos a pasar a las variantes. Vale, lo primero, uno de mis principales miedos era esta variante, que sin duda alguna es la variante más sólida que tiene el blanco, que va a llevar un final, porque las damas se van a cambiar. Y bueno, en principio parecería una variante muy difícil de jugar a ganar con negras. Bueno, una de las cosas curiosas de esta variante es que Karpov la ha conseguido ganar con negras, incluso contra jugadores de élite, de la talla de Chirov y de Jan Timman. Y es una variante que, al quedar tantas piezas sobre el tablero, sí que las negras tienen ciertas perspectivas de victoria. Es verdad que las damas se van a ir, pero todavía te van a quedar los dos caballos, los dos alfiles, las dos torres y muchos peones. Así que con ese material se puede trabajar. Y una de las cosas que me comentó Ubilaba es que esta variante se da en menos de un 3% de las partidas. O sea que realmente es una variante que se va a dar como mucho en 3, quizás 4 de cada 100 partidas. Entonces tampoco es un problema. Y también me comentaba que cuando eres negras, todas las aperturas tienen alguna variante que las blancas, por supuesto, pueden jugar muy sólido. Ahora, ¿qué otras variantes hay en la Petrov? Pues está lo que se conoce como la variante principal, que vendría siendo en esta posición la jugada D4. Contra lo cual las negras juegan D5, las blancas siempre, prácticamente siempre, desarrollan su alfil a D3. Y acá con negras me gusta mucho la jugada caballo C6. Es una jugada súper interesante para desequilibrar. Es la jugada favorita de Anand, por cierto. Vamos a ver algunas partidas. Y lo que busca es muchas veces venir a molestar al alfil de D3. Y también en muchas posiciones el negro va a intentar enrocarse largo, mientras el blanco se enroca corto. Y realmente muchas veces se llegan a posiciones de enroques opuestos, donde las negras tienen unas perspectivas de ataque muy interesantes. Y por supuesto que son posiciones que para el blanco también son muy interesantes. Bueno, lo que podría pasar acá es enroque. Las negras juegan alfil E7 y acá las blancas podrían jugar torre 1 atacando el caballo. Y el negro simplemente ignora ese peón. Y este peón es una pequeña celada, ya que si el blanco lo captura, el negro llegaría a una posición con ventaja de desarrollo. Fíjense que si el blanco cambia damas, tenemos un final donde la estructura es bastante simétrica, pero las negras tienen una ventaja incluso casi clara, diría yo,
ya que tienen sus piezas muchísimo más activas. Y esta torre incluso se le va a poder ganar algún otro tiempo. Así que este es un final malo para el blanco y las blancas no se pueden comer ese peón. ¿Qué pasa si las blancas no se comen ese peón? Normalmente lo que hacen es defender este peón de aquí y las negras ahora sostienen su caballo. Y lo que hicieron las negras fue primero sacar su alfil y luego sostener su caballo para que el alfil no se quede encerrado detrás de la cadena de peones. Fíjense que si empezamos haciendo F5 directamente, el alfil de C8 se queda un poquito mal. Y bueno, es mucho más exacto jugar de esta forma. ¿Esto a qué va a llevar generalmente? A una posición donde el negro se va a enrocar largo y va a buscar atacar salvajemente al rey blanco. Y de hecho vamos a ver una partida de Anand más adelante que es absolutamente una locura. Esto sería una de las variantes principales de la Petrov. ¿De qué otra forma pueden jugar las blancas? Pueden jugar, en lugar de torre 1, la jugada C4, golpeando directamente el centro de las negras, contra lo cual el negro responde caballo B4 atacando este alfil. Las blancas normalmente juegan alfil E2, aunque tienen otras opciones, como una que vamos a ver en una partida de Anand, que por cierto es preparación de Ubilava, que es jugar C por D5. Pero bueno, alfil E2 es la jugada principal y esto normalmente lleva a una posición de este estilo. Una posición que, de nuevo, no hay ningún motivo especial para pensar que es una posición tablífera. Es una posición donde tenemos buena actividad de piezas, hay muchas piezas sobre el tablero, tenemos una estructura de peones desbalanceada y es una posición donde las posibilidades de ganar son prácticamente intactas para ambos bandos. ¿Qué otra variante importante hay dentro de la defensa Petrov? Lo que se conoce como la variante, bueno, una variante bastante moderna, la variante de caballo C3. Y esto normalmente, prácticamente siempre, ¿a qué lleva? A posiciones de enroques opuestos. De nuevo, cero tablífero. O sea, son posiciones donde el negro normalmente juega alfil E6, dama 5 y busca atacar. Y las blancas, por su parte, buscan también atacar en el flanco rey con H4, caballo G5, alfil D3. Y son posiciones de auténtico doble filo. A ver, ¿me falta alguna variante? Sí. Me falta la variante donde en la jugada 3 las blancas juegan D4. Estas serían las variantes principales de la Petrov. Aquí el negro normalmente juega así. Por supuesto que hay muchas más opciones. Esto es solamente como una introducción. Bueno, para darles un poco la nueva perspectiva que tengo sobre esta defensa. Y bueno, también como una pequeña introducción para pasar a mostrarles las partidas de Anand que vamos a ver hoy. Esto es una variante, perdón, C4 no, el blanco normalmente juega en roque. Jugar C4 aquí para el blanco sería un error porque el negro tiene alfil B4. El blanco normalmente juega en roque. Y aquí el negro puede decidir entre jugar muy agresivo y jugar un poco agresivo. Realmente, la variante muy agresiva es dama H4. El blanco juega C4 atacando el centro negro y el negro se enroca largo simplemente si te comes este peón, alfil D6. Y el negro tiene una actividad de piezas absolutamente increíble. Entonces normalmente el blanco lo que hace es C5 para no permitir que el alfil llegue a D6. Y aquí esta jugada es maravillosa. Y de nuevo, no veo dónde está lo tablífero de esta posición porque el negro lo que está buscando es pasar la torre. Hacer torre G8, torre G6, torre H6 y básicamente dejar al blanco con una defensa muy muy incómoda del punto H2. Entonces, lo que me pasaba a mí con la Petrov era que yo veía siempre una estructura de peones simétrica. Lo que ocurre realmente es que, a pesar de que hay una estructura simétrica, la posición de las piezas no es simétrica. Y muchas veces uno de los bandos tiene que sacrificar un peón por actividad. Se enrocan en enroques opuestos y ocurren muchísimo este tipo de cosas. Otra de las variantes importantes que hay aquí, por ejemplo esta de acá, donde, bueno, las blancas están tratando de, por supuesto, eliminar este caballo y con negras tenemos varias formas de jugar. Una que me gusta mucho a mí es enroque, porque ponemos una pequeña celada, que si el blanco se come este peón, tenemos alfil por H2 jaque, seguido de dama H4.
y dama por alfil, recuperamos el peón y tenemos una posición muy ventajosa porque el rey blanco se ha visto debilitado y además el peón de D4 es bastante débil y nuestra dama y nuestro alfil van a poder hacer una combinación muy muy fuerte contra el rey blanco. Entonces, obviamente la Petrov tiene muchísimas más variantes, es muchísimo más compleja que lo que les he mostrado hasta ahora, pero prácticamente todas las variantes son muy similares. Hay posiciones donde llegamos a estructuras de peones simétricas, pero la posición de las piezas es bastante caótica y son posiciones muchas veces bastante tácticas, incluso con enroques opuestos. Vamos a ver ahora algunas de las partidas de Anand que quería ver hoy, y la primera es una auténtica obra maestra. Es una partida que Ivanchuk lleva piezas blancas y Anand lleva piezas negras, y fíjense lo que pasa. Vale, esta posición la vimos, solo que por otro orden. El orden que yo les había dicho era primero acá y luego acá. Los dos órdenes son posibles. También se puede empezar primero haciendo alfil y luego sacando el caballo. Y en esta posición Ivanchuk juega torre 1 y Anand juega alfil G4. Esto lo vimos. Ya sabemos que este es un peón que Ivanchuk no se debe comer. Ivanchuk juega C3 para defender su peón de D4 y Anand juega F5. Ivanchuk juega dama B3 atacando el peón de B7 y Anand no le importa absolutamente nada ese peón y lo sacrifica con dama D6. Un detalle bastante importante en esta posición es que no sería una gran idea para nosotros jugar alfil por F3, porque tras G por F3 tendríamos que sacar nuestro caballo de esta excelente casilla. Y de hecho no tendríamos un lugar idóneo a donde ir, ya que si el caballo se va a alguna casilla que no sea D6, vamos a perder el peón de F5. ¿Vale? Si el caballo se va acá o acá, el peón de F5 está cayendo. Y si el caballo se va a D6, estamos perdiendo el peón de D5. Entonces realmente no hay una solución para este caballo. Y por ese motivo no vamos a realizar este cambio. Ahora, ¿qué es lo que está buscando Anand con la jugada dama D6? Evidentemente enrocarse largo. Y evidentemente para el blanco comerse este peón es algo muy arriesgado. Y las negras podrían jugar torre B8 atacando la dama. Y una vez que la dama se mueva, cambiar. Y ahora meter este pequeño jaque, el cual obliga al rey blanco a irse a F1. Ya que si el rey se va a H1, esto sería mate. Entonces el rey se tiene que ir a F1. Y en esta posición, tranquilamente, enroque es una jugada muy fuerte. ¿Por qué? Porque si las blancas capturan el caballo, las negras capturan con el peón de F. Y una vez que este alfil blanco se mueva, las negras también sacrifican la torre y pasan a un ataque absolutamente bestial contra el rey blanco. Y bueno, esta posición el rey acabaría en mate en pocas jugadas. Torre F2, por ejemplo rey E1 y dama G1, y básicamente es un ataque de mate. Entonces, básicamente Ivanchuk no se puede comer ese peón. Ivanchuk intenta algo que es extremadamente lógico, que es mover este caballo. ¿Por qué mueve ese caballo? Porque este es un caballo que constantemente se está viendo bajo la amenaza del alfil. Y ahora que la dama está cerca, pues es una amenaza muy peligrosa, ya que este rey se vería muy perjudicado. Mueve el caballo para quitarse esa amenaza y además busca la jugada de F3, molestando al caballo negro en E4. ¿Qué hace Anand? Se enroca y sigue desarrollando piezas. Juega F3 Ivanchuk y fíjense cómo sigue, alfil H4. Lo que hace es atacar la torre. La torre se mueve y lo que juega Vishy en esta posición, en lugar de hacer algo pasivo como cambiar, se da cuenta de que tiene una posición donde tiene varias piezas cerca del rey blanco y la dama preparada para pasar. Y la dama blanca, perdón, mientras tanto está muy alejada, al igual que todas estas piezas, muy alejadas de la defensa del rey. Y la torre realmente no tiene muchas casillas a donde ir. Por lo tanto, esto es un rey que está muy solitario. Y lo que juega Anand en la posición es realmente espectacular. Es alfil H3. Y lo que quiere hacer es pasar la dama a G6. No le importa el caballo.
No le importa el alfil, lo único que le importa es ir a por este rey. Y bueno, el estilo de juego que se está utilizando en esta partida claramente refuerza un poco lo que me comentaba Ubilava sobre la Petrov. Entonces, dama C2 y dama G6. Por cierto, quería comentarles, si capturas aquí dama G6 y no tienes ninguna forma de evitar la entrada en G2, en vista de que si juegas torre F2, obviamente te van a comer, te van a acabar entrando y estás completamente perdido porque este rey está de paseo. Y las negras no tienen prácticamente material de menos. O sea, es un completo desastre para el blanco. Si G3, simplemente alfil por G3. Y de nuevo, este rey está completamente perdido bajo el ataque de estas tres piezas. Va a ser mate en las próximas jugadas. Por lo tanto, esta jugada es muy muy bonita. Si te comes el alfil, dama jaque, obligas al rey acá y caballo jaque. Torre por y alfil por. Estamos dando mate en una. Única forma de evitarlo, dama de 1. Y ahora torre E8. Y esta jugada torre 1 es inevitable. Y las blancas tienen dos piezas a cambio de una torre, pero igual su posición es un completo desastre, posicionalmente hablando. Tienen todo subdesarrollado y todo mal posicionado. Entonces lo que intenta hacer Ivanchuk es traer la dama y ayudar un poquito en la defensa. Anand sigue su ataque con dama G6. Y ahora juega torre F8. ¿Con cuál idea? Con la idea de que si Ivanchuk captura el caballo, ahora podemos comer con este peón y la torre ya está posicionada en la columna abierta. Y bueno, eventualmente tras el cambio de torres podremos traer la otra torre y seguir presionando fuertemente a ese rey blanco. Ivanchuk decide no capturar la pieza, sino jugar caballo A3. Una jugada lógica, quiere seguir desarrollando. Y Anand posiciona la otra torre. Y tiene una posición donde tiene muchas piezas muy muy activas y muy perfiladas contra el rey blanco. Acá viene el error de Ivanchuk y Anand hace una combinación realmente espectacular. Acá lo mejor para Ivanchuk era seguir desarrollando, algo por el estilo. Y bueno, obviamente es una posición súper tensa y súper complicada. Pero Ivanchuk trata de precisamente quitar esa tensión jugando rey H1. ¿Cuál es la idea de rey H1? Desclavar y probablemente amenazar este alfil. Y ahora viene una combinación increíble de Anand. Caballo F2 jaque. Las negras tienen que comer torre por. Si mueven el rey, esto es mate. Así que tienen que comer. Y ahora las negras, si dan este jaque, las blancas pueden simplemente cubrirse con la torre. Y básicamente el ataque negro se desvanece. Entonces lo que hacen es primero desviar esta torre con alfil por G2. Y en esta posición Ivanchuk abandona. Porque si torre por, seguiría torre 1 con mate de pasillo. Y si rey acá, seguiría torre E1. Y bueno, tras alguna jugada así, pues podemos jugar alfil por, dando jaque con la dama. Y bueno, en esta posición seguiría básicamente mate, por ejemplo con alfil G2. Así que muy bonito sacrificio de dos piezas de parte de Anand. Y una partida que demuestra que la Petrov puede ser una defensa muy aguda. Ahora les quería mostrar otra partida que ganó Anand con negras de la Petrov contra Peter Leko esta vez. Y esta vez fue en otra variante. En lugar de jugar con torre 1, las blancas hacen la jugada C4. Torre 1 es la que acabamos de ver y en esta estamos viendo esta opción. Anand juega caballo B4, enroque, y bueno, llegamos a una posición que también enseñé un poco antes. Esto es una posición completamente aguda y donde ambos bandos tienen opciones muy interesantes. La estructura de peones es desequilibrada. Las blancas cuentan con unos peones colgantes y las piezas del negro están bastante activas. Aunque por otro lado hay que también tener cuidado con esta dama porque está un poco inestable y no queremos que las blancas nos ataquen esta dama. Entonces la partida sigue así. Y acá Anand juega alfil E4. Una jugada realmente de mucha clase y una jugada muy inteligente.
Lo que está buscando Anand con esta jugada es inmovilizar el caballo de las blancas. ¿Por qué? Porque entonces el peón de G2 estaría siempre en el aire. Es una jugada que, bueno, realmente evita alguna jugadita como caballo D2 que el blanco podría querer hacer, seguido de alfil F3 o alfil C4 molestando a esta dama. Entonces, definitivamente es una jugada que tiene muchísimo sentido. Ahora, lo que hace el Eco es también por su parte muy interesante, y es jugar caballo D2. Debo decir que es interesante, pero Anand en esta partida lo refuta de manera muy convincente. La idea del Eco, ¿cuál es? La idea del Eco es sacrificar este peón para buscar encerrar este alfil. Es realmente una idea muy profunda y está muy interesante, como digo. Juega alfil G4, atacando la torre de C8, defendiendo el peón de H3 para jugar F3 en la próxima jugada e intentar capturar este alfil. Vale, es importante hacer primero alfil G4 porque si empezamos con F3, por supuesto que el peón de H3 va a caer. Pero en esta partida Anand demostró que esta idea está refutada. Anand empieza con la jugada alfil H1, una jugada muy brillante, amenazando mate en G2. Ustedes podrán pensar, ¿cuál es el problema? Si juego F3 y el alfil más bien queda encerrado. La idea es que ahora, en lugar de mover esta torre, el negro va a jugar de forma muy activa con alfil H4 y va a ganar el control de la columna de rey, una columna muy importante en la posición. Si las negras movían esta torre, las blancas podrían incluso comer este peón, y fíjense que la torre tendría que perder casi que otro tiempo. Moverla a una casilla como A8 es muy pasivo, y las blancas podrían jugar de varias formas, incluso C4 para tratar de desviar a esta dama y capturar el alfil. Y definitivamente parece un juego demasiado pasivo. Así que lo que hace Anand es muchísimo más lógico. Y ahora es el blanco el que tiene que jugar pasivo, y las negras juegan de forma muy enérgica. En lugar de mover la torre, atacan el alfil blanco, ganaron la columna, posicionaron su alfil en H4. Y curiosamente, en esta posición el alfil blanco también se queda encerrado. Y al final llegan a una situación donde las blancas se comen este alfil, pero las negras también. Y llegamos a una posición donde el negro tiene un peón de más, y se podría pensar que es un peón poco relevante porque está doblado. Pero en realidad es un peón extremadamente relevante porque ayuda mucho a la defensa del rey negro. Imagínense la posición sin este peón, por ejemplo. Obviamente el rey negro estaría muchísimo más inseguro. Y este peón más adelante nos puede servir para venir a H4 y controlar la casilla G3. Una casilla que está débil y podríamos invadir con una pieza más adelante. O sea que tanto este peón como este peón son peones que tienen utilidades muy claras. Y realmente el peón de más se acabó notando en la partida. Bueno, aquí Anand trajo la torre a la columna. Lógicamente una columna fundamental en la posición. Y eventualmente buscó estas casillas con su caballo. Muy lógico. Acá, bueno, se produce un cambio. Este peón a cambio de este peón. Y en esta posición, evidentemente, Anand quiere traer la reina al flanco de rey. Obviamente la dama negra se aventuró para capturar estos peones, lo cual está completamente justificado porque, bueno, te estás comiendo peones. Pero es una posición donde tampoco deberíamos dejar la dama lejos tanto tiempo, en vista de que es una posición donde ambos reyes no están en la situación idónea. El rey negro está un poquito más seguro porque, como dije, estos peones, yo creo que este ofensivamente funciona muy bien y este defensivamente funciona muy bien. Pero obviamente tampoco está en una situación idónea, ¿vale? Una situación idónea sería, qué sé yo, teniendo otro peón aquí. Y bueno, podría estar mejor sin duda. Entonces lo que hace Anand es traer la dama. Y ahora este rey se nota que está mucho peor colocado que el rey negro. H4, esto es la jugada que les había comentado.
apoyando la casilla G3. Y bueno, acá las blancas juegan caballo E4, sacrificando el peón de F3, buscando un poco simplificar las damas. Ya era una posición realmente delicada para las blancas. Las negras están siempre entrando con la dama en G3. El rey blanco está muy expuesto. Tenemos peones pasados por aquí. Realmente es una posición mala para el blanco desde hace bastantes jugadas. Y bueno, aquí Anand decidió entrar en el final y eventualmente ganó este final bastante bien, utilizando su peón pasado de H, la posición del rey blanco, que está muy débil todavía, y la actividad de su rey. Vale, acá lo que hizo fue avanzar el rey. Y bueno, esta posición está completamente perdida porque va a seguir caballo E2 seguido de torre G1 con mate. Bueno, ahora vamos a pasar a un par de partidas de Anand con blancas. Unas partidas que Ubilava me insistió bastante en que enseñara. Él me las enseñó a mí porque son dos partidas de las cuales él está muy orgulloso. Son preparaciones que hizo él para Anand contra nada más y nada menos que Kramnik, que es uno de los mayores especialistas de la Petrov. Y bueno, antes de pasar a esas partidas me gustaría comentarles una cosita, y es que vamos a estar haciendo un curso de la Petrov. El curso lo va a hacer Ubilava y yo voy a estar como profesor asistente, digamos, respondiendo un poco las preguntas que tengan y echándole una mano a Ubilava con toda la parte técnica. Y por supuesto que también voy a estar aprendiendo, porque al final las cosas que les estoy enseñando hoy son cosas que él me enseñó, digamos, en una sola conversación. Pero por supuesto que queda muchísimo más por aprender de la Petrov. Y bueno, para mí también va a ser un grandísimo aprendizaje. Va a ser un curso que va a tener teoría interactiva, como todos mis cursos, ya saben, para poder practicar todo lo que veamos en el curso de manera rápida, fácil y efectiva. Y también, más o menos 2 semanas después de terminado el curso, vamos a tener torneos temáticos con todas las posiciones importantes de la Petrov, para que puedan ponerlo más en práctica todavía y realmente acaben el curso siendo unos auténticos especialistas de la Petrov. Yo pienso que Ubilava es probablemente de las personas de habla hispana que mejor conoce esta defensa, porque ha sido entrenador de Karpov, que era un gran especialista de la Petrov, y de Anand, que utilizó la Petrov y también la tuvo que preparar mucho con blancas para sus matches contra Kramnik. Así que creo que realmente es una oportunidad fantástica. Voy a decirles que los 10 primeros que se inscriban en el curso van a tener un 25% de descuento con un enlace que les dejo abajo en la descripción. Así que bueno, espero que se animen y vamos a pasar con estas dos partidas que son auténticas joyas. Y bueno, vamos a ver un poquito la Petrov desde el punto de vista de las blancas, por supuesto, que de momento hemos visto partidas con resultados más favorables al negro. Entonces vamos a empezar con esta partida. Vale, acá jugó la variante de torre 1. Ya sabemos que en esta posición existe tanto torre 1 como C4, alfil G4, C3, F5, dama B3, de momento muy parecido a la partida anterior que hemos visto. Bueno, muy parecido no, igual. Y ahora Kramnik decide jugar con enroque. A mí me gusta más la opción que escogió Anand contra Ivanchuk. Dama D6, buscando un juego un poco más agresivo con enroque largo. Pero bueno, Kramnik decide jugar con enroque corto y Anand decide desarrollar el caballo a D2. Aquí Kramnik juega caballo a 5, atacando la dama y tratando sobre todo de quitarse la presión que ejercen las blancas en esta diagonal. Fíjense que este caballo realmente está defendido solo por un peón ahora mismo, porque la dama está ejerciendo mucha presión aquí. Y ahora Anand juega alfil B5, tratando de eliminar una de las piezas más importantes para el negro. ¿Por qué este caballo es tan importante para el negro? Porque defiende la casilla E5. Una casilla a la cual el caballo blanco podría querer saltar en cualquier momento. Entonces, si nosotros eliminamos este caballo y luego metemos nuestro caballo en E5, podría ser algo muy favorable.
Aquí las negras cambian, lo cual obliga al blanco a tomar con este caballo. En vista de que si comemos con alfil nos van a doblar peones. Y ya sabemos que esto le da a las negras una posición de ataque muy muy peligrosa. Y bueno, hay que tomar con caballo. Y las negras juegan dama d6. Parecido a lo que hizo Anand en la partida contra Ivanchuk. En este caso defendemos también el caballo de c6 y buscamos en algún momento pasar la dama al ataque. Las negras también van a muchas veces intentar meter este alfil en h4 para buscar un sacrificio en f2. Y básicamente tenemos una posición donde las blancas tienen una presión estratégica en el flanco dama y también con la casilla e5. Y fíjense que tienen estas piezas bien posicionadas y este caballo podría dirigirse a la casilla c5 y generar una tremenda presión de piezas en el flanco dama. Y por otro lado, las negras tienen su presión más dirigida hacia el flanco de rey. Tienen este peón avanzado, lo cual puede permitir un pase de la torre. Tienen la dama apuntando, este alfil cerca. Este alfil también está listo para posicionarse. Y las piezas blancas no están posicionadas de forma muy defensiva. Entonces, esta es una posición donde Ubilava encontró una novedad. Y por cierto, la partida en la base de datos está comentada por Anand. Y bueno, reconoce que fue idea de Ubilava esta jugada. Y es la jugada H3. La idea de esta jugada es una idea profunda que no se ve hasta dentro de varias jugadas. ¿Cuál sería el camino normal a seguir? El camino normal a seguir sería la jugada caballo b3. Y esto llevaría a las blancas a una situación muy delicada. Porque tras alfil h4, caballo c5, alfil por f2, rey por f2, dama por h2, las negras tienen un ataque tremendo, ¿vale? Este peón de f cuando avance y le dé actividad a esta torre, va a dejar al rey blanco en una situación realmente delicada. Entonces, a Ubilava se le ocurrió la jugada h3. Una jugada que aparentemente no tiene mucho sentido porque debilitas el sector donde te van a atacar. Pero en realidad es una jugada profiláctica pensando varias jugadas en el futuro. Porque una vez que el alfil se retira, las blancas juegan caballo b3. Las negras vienen con la misma idea de alfil h4. Las blancas entran con el caballo a c5. Y las negras sacrifican, ¿vale? Y entran con la dama en h2 para que este rey no pueda volver a seguridad. Fíjense la idea de las negras, muy creativa, ¿vale? Sacrificamos el alfil y luego la dama en h2 para que el rey no pueda volver. Y el plan de las negras es el mismo que en la otra variante. Avanzar el peón de f para darle vida a esta torre y que este rey se encuentre completamente frito. Fue lo que hizo Kramnik en la partida. Y aquí vamos a ver cuál era el detalle que tenía pensado Ubilava. Cambiar en c6, capturar con dama. Y tras f4, dama por d5, jaque. Y ahora fíjense la importancia de que el alfil esté ubicado en h5. Por eso fue que hicimos h3 hace más o menos 6 jugadas. Sí, hace 6 jugadas exactamente. Para que ahora el alfil quede atacado por la dama. Y si el alfil se retira, simplemente posicionamos nuestra dama y estas piezas se quedaron muy mal. Incluso la dama negra se quedó en una situación muy mala. Entonces, ¿qué hizo Kramnik? Dejar el alfil. Las blancas lo capturan y las negras vienen con f3. Siguen con su idea. Y sigue siendo una posición que da un miedo terrible porque este rey se encuentra en una situación muy delicada. ¿Cuál era la idea en esta posición? Sacrificar la dama. Sacrificar la dama para simplificar la posición y dejar a las negras en una posición donde no tienen suficientes piezas para concretar un ataque. Y acto seguido el rey blanco huye a la casilla c2 y el siguiente plan de las blancas tiene que ser parar estos peones. Y bueno, Anand consigue hacerlo de forma muy bonita, por cierto. Sobre todo por esta jugada. Torre 3.
Una jugada muy elegante de parte de Anand, que con el caballo y la torre para el peón, y el caballo no se lo puede comer porque entonces ahora podríamos dar este jaque. Antes la dama estaba defendiendo, pero ahora podríamos dar este jaque y caería la dama. Por lo tanto, el caballo no se lo pueden comer, el peón no lo pueden avanzar, el rey realmente no lo pueden sacar de aquí, y las negras se quedan en una posición donde básicamente no pueden hacer nada. Las blancas tienen todo controlado y tienen una ventaja material bastante significativa, ya que caballo, torre y alfil es superior a la dama. Y en esta posición Kramnik decide dejar de sufrir y abandona. Esto sin duda alguna es una partida muy buena de parte de Anand, y una preparación de apertura súper profunda, sobre todo por esta jugada H3. Pero también es una partida donde podemos ver que para nada fue una partida tranquila, para nada fue una partida estratégica, sino que más bien se fue por caminos bastante tácticos. Ahora, otra partida de Vishy contra Kramnik es esta de aquí. De nuevo, la misma variante, y en esta posición Anand, en lugar de jugar torre 1 como en la partida anterior, probablemente sabía que Kramnik tendría alguna preparación, tendría algo preparado y alguna mejora preparada. Decide jugar C4. ¿Y cuál es la idea? Contra caballo B4, fíjense la forma en la que juega el blanco. C por D5, dando este alfil. Caballo por D3, dama por D3 y dama por D5. Y ahora las negras tienen pareja de alfiles. Las negras tienen mejor estructura, en vista de que las blancas tienen peón dama aislado. Y ustedes se podrían preguntar ¿qué están buscando las blancas en esta posición? Las blancas lo que están buscando es aprovechar su ventaja de desarrollo y aprovechar que el rey de las negras todavía se encuentra en el centro. Juegan torre 1, atacando el caballo, y las negras defienden con alfil F5. Y ahora una jugada increíble de las blancas. Una jugada absolutamente increíble. Y se las voy a intentar explicar. La manera natural de seguir con blancas sería caballo C3. Pero tras caballo por C3, dama por C3, fíjense que tenemos una buena presión aquí. Las negras tendrían la jugada alfil E6. Muy buena jugada, ya que ahora el alfil anularía por completo nuestra torre. Y el rey de las negras se nos escaparía. Se podría enrocar. Entonces, la jugada es G4. Evidentemente, si te comen el peón, pierden una pieza, ¿vale? No quieren esto las negras. Por lo tanto, el alfil tiene que mantenerse defendiendo el caballo. Tiene que ir a G6. Y ahora las blancas juegan caballo C3. Y tras caballo por C3, dama por C3, el alfil negro ya no puede ir a la casilla soñada, que es E6. De repente el alfil podría intentar ir a esta casilla, pero entonces dama E3. Y el alfil está inestable. Recuerden que una cosa muy importante para las piezas es la estabilidad, que estén defendidas por peones y que estén en casillas seguras. Aquí el alfil básicamente está perdido porque no lo puedo mover porque hay mate aquí. Por lo tanto, las negras no se pueden enrocar y se ven obligadas a mantener el rey en una posición incómoda. Acá Anand desarrolla el alfil. Y en esta posición Anand había jugado en una partida anterior con torre E3. Una partida, si no me equivoco, contra Gelfand. Pero en esta partida ya traía la mejora preparada. Y es la jugada torre por alfil. Rey por y ahora dama B4. Jaque y entrando con la dama en la maravillosa casilla B7. Si las negras juegan C5, capturamos en C5 y estamos metiendo C6 jaque. Por ejemplo, si el negro se come esto, C6 jaque. Y el rey negro básicamente se encuentra en una situación terrible. O sea, básicamente es una posición donde probablemente aquí podemos jugar así. Va a recibir mate en las próximas jugadas. Estamos coronando un peón. El rey está totalmente tieso. Y las negras no pueden hacer esto. Decide mover el rey Kramnik. Y Anand captura el peón amenazando la torre. Obliga a las negras a jugar torre C8. Y ahora alfil jaque. El rey no se puede mover porque seguiría mate.
A las negras no les queda más remedio que jugar F6 y ahora dama por G7 atacando la torre y el peón acá. Y a las negras no les queda más remedio, si mueven la torre esto va a ser mate, básicamente. No les queda más remedio que comerse el alfil y dejar esta torre. Y eventualmente Anand lo que hace es simplemente cambiar damas y llegar a un final con 2 peones de más. Completamente ganado. La jugada que a mí, o sea, esta partida tiene cosas increíblemente bonitas, pero las 2 jugadas que a mí me marcan son G4. Me parece increíble el concepto para no dejar que el alfil en un futuro vaya a esta casilla. Y por supuesto que el sacrificio de calidad, torre por E7. Sacando al rey enemigo de paseo y además entrando con la dama en la casilla B7. Bueno, estas eran las partidas que quería enseñarles. Ahora les voy a dejar un pequeño video que hizo Ubilava comentando un poco sobre la Petrov y sobre el curso que vamos a estar haciendo. Buenas tardes. Yo, de mi parte, recomendaría jugar defensa de Petrov para las negras. Por supuesto, se puede jugar con 2 colores, con blancas, con negras, pero mi experiencia que he tenido cuando estaba trabajando con Vishy Anand, pues eso se puede convertir en una arma. Y de hecho Vishy ha ganado muchísimas partidas con negras. Esa defensa, aunque mucha gente teme que juegan para conseguir las tablas, pero no es verdad. La verdad es que perfectamente se puede jugar para ganar la partida. Depende hasta qué punto y con qué profundidad conocemos los detalles. Espero que yo sea capaz de explicar diferentes cosas y vosotros podéis utilizar esa arma como con blancas, también sobre todo con negras. Así que nos vemos pronto y pues vamos a trabajar sobre defensa de Petrov. Bueno, ese era el video y ahora más nada que decirles. Espero que les haya gustado este video y por supuesto espero que los que puedan se apunten al curso, que creo que va a ser increíble, creo que lo van a disfrutar muchísimo y creo que van a tener unos resultados muy muy buenos con la Petrov. Y más allá de la apertura en sí, yo pienso que van a aprender mucho ajedrez, que al final siempre es algo importante. Y por supuesto que van a compartir con una leyenda del entrenamiento, probablemente el mejor entrenador de la historia de habla hispana. Y más nada que decirles, muchas gracias por ver el video, muchísimas gracias por quedarse hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Chaito a todos, cuídense.